buenas tardes y sean muy bienvenidos a esta presentación del libro conmemorativo de los 50 años del taller coreográfico de la UNAM. Yo soy Diego Vázquez, soy director artístico de esta agrupación y es un placer que nos acompañen ustedes y también que me acompañen en este panel a quien voy a presentar en el orden en que vamos a hacer esta presentación. Está a mi izquierda la doctora Lucina Jiménez, quien es directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura desde el 2018. Ella es doctora en ciencias antropológicas, consultora internacional en cultura y desarrollo, políticas artísticas y cultura de paz, y ha ocupado diversos cargos públicos en México y ha sido fundadora de organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. El maestro Sergio Zurita, a mi derecha. Él es dramaturgo, director, muy conocido obviamente, sí, pero igual lo presento. También director y actor de teatro, ha escrito y dirigido las obras No te preocupes, Ojos Azules, Los Hermosos Gitanos, Tiro de Gracia y Antes de irme, El amor. Ha dirigido True West, de Sam Shepard, Homero, Ilíada, de Alessandro Barrico, Aullido, de Allen Ginsberg, y Placer o no ser, de Jaime López y José Joaquín Blanco. En la obra 3 días de mayo, de Ben Brown, interpretó a Winston Churchill. Muchos lo recordamos de ahí. ¿Se parece? ¿Verdad que no? Nada. Sus trabajos más recientes como actor han sido Los Habladores y 1521 en el teatro de nuestro querido Gabriel Pascal, quien también fuera nuestro iluminador por muchos años. La Caída, ambas escritas y dirigidas por David Holguín, y además condujo el programa de radio Dispara, Margot Dispara, de 1909 a 2020. El maestro Gregorio Luque, conferencista y promotor cultural, ha dictado conferencias en museos y universidades de México, Estados Unidos y Europa. Es jurado y conferencista de las Bienales de Florencia y Argentina y miembro de la Academia Mexicana de Historia y Geografía. Entre otros puestos, ha sido director del Museo de Arte Latinoamericano, el MOLA, en Long Beach, y agregado cultural de México en Los Ángeles. Fue encargado de promoción y asesor del taller coreográfico de la UNAM por 30 años y además es hijo de nuestra fundadora, nuestra maestra Gloria Contreras. Antes de cederle la palabra a mis invitados, quiero hacer un agradecimiento principalmente a la maestra Gloria Contreras, quien por su tenacidad, su gran pasión, su talento increíble para la gestión, pero también para la danza, la coreografía, como maestra, como bailarina, como creadora. Por ella tenemos al taller coreográfico de la UNAM y por eso todos los universitarios nos sentimos orgullosos de nuestra compañía de danza, así como nos sentimos orgullosos de los Pumas, nos sentimos orgullosos de tener una compañía de danza que nace en el centro de esta casa universitaria, principalmente para los universitarios, pero también para todo el público mexicano y en el extranjero. A ella le dedicamos también este libro, desde luego, que conmemora más de 50, ya 53 años de ser uno de los proyectos artísticos más importantes del país, el taller coreográfico de la UNAM. Quiero agradecer también a la Coordinación de Difusión Cultural, a la doctora Rosa Beltrán, por supuesto, al maestro Juan Ayala, con mucho cariño a la licenciada Graciela Zúñiga, quien fue un apoyo increíble para poder llevar a cabo este libro, a la licenciada Paula Morán, Alejandro León. Sin ellos no hubiera podido yo producir este proyecto. Desde luego a Fomento Editorial y a Elsa Botello, a Claudia Tomé, a Alejandro Soto, a Lorena y a Gregorio Luque, quienes son aliados. Obviamente son hijos de Gloria Contreras, pero siguen siendo aliados de este proyecto, y sin ellos y su archivo fotográfico y además de todas sus historias,
Gregorio también tiene un artículo en este libro. Bueno, les agradezco muchísimo también. A todos los autores de este libro, como ya les mencioné, está Gregorio, pero también el doctor Enrique Graue, rector de la universidad, la doctora Beltrán, el maestro Alberto Dalal, Evoe Sotelo, Raiza Pomposo, que también nos acompaña, Michelle Snow, la doctora Lucina Jiménez, quien está aquí con nosotros, y el maestro también Gregorio, lo que ya les mencioné. Agradezco a Ana María Molina, con quien coordino este libro, a mi asistente de dirección, a Sara Matriguer, a Isela Balbuena, quien nos ayudó con toda la logística, gracias Isela, todo el equipo de Danza UNAM, por supuesto a cada uno de los bailarines que han formado parte del taller coreográfico. Hoy están varios de ellos, levanten su mano para que la gente los vea. Ustedes están aquí, chicos. Este también es su libro. Cada maestro, ensayador, cada técnico, cada iluminador, escenógrafo, diseñador de vestuario, personal administrativo. Gracias. Ustedes están aquí. Al final del libro hay 5 páginas de puros créditos y cada uno está ahí. Así que este también es su libro. Por supuesto a Rafa Olvera, nuestro diseñador, y a todo el equipo de Impresos Bacha. Y en lo personal, a mis padres, quienes me transmitieron el amor por la danza. Por ellos yo soy bailarín. Los dos muy sensibles, mi madre ya no está, mi padre sí, pero los dos muy sensibles, pero a la vez unos grandes administradores y gestores, y creo que de ahí aprendí para poder llevar estos proyectos y no solamente quedarme en el escenario. Ahora sí, les cedo la palabra. Nada más una acotación. Este libro es para divulgación. Si ustedes quieren adquirirlo, van a tener que hacerlo a través de dinámicas con la compañía, con sus redes, con nuestro público. Cuando vengan a las funciones, vamos a hacer dinámicas para que sean ganadores de uno de estos ejemplares. Y hoy también va a ser uno de esos días, así que varios de ustedes se van a llevar un libro de estos firmado por la gente que está aquí al frente en este panel. Ahora sí, cedo la palabra a la doctora Lucina Jiménez. Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Estamos de fiesta. Y estamos de fiesta no solo porque esto es una fiesta del libro, sino porque además estamos celebrando, yo creo que doblemente, cumplir 50 años en el marco de una pandemia no es fácil, porque entraña una síntesis de vida, una síntesis de trayectoria, una síntesis de la multiplicidad de construcciones que ha generado el taller coreográfico de la UNAM, pero al mismo tiempo un acto de resiliencia, la verdad. Por eso el día de hoy que estamos celebrando la aparición de este libro que hace una reflexión sobre el aporte del taller coreográfico de la UNAM a la vida cultural de México, es parte de esa celebración. Además, porque no es fácil que aparezca un libro de danza. La danza usualmente está en la memoria corporal, en la memoria afectiva, si acaso en la memoria visual o en la memoria que va construyendo esa gramática que se va escribiendo en el espacio con el afecto, con la construcción de lenguajes diversos, pero al mismo tiempo con ese sentido efímero que tiene la danza. El hecho de que tengamos un libro sobre danza y además de este taller coreográfico, creo que nos llena de alegría porque es un acto también de justicia. Hablar de danza es hablar de vida. Eso me lo dijo un joven adolescente en algunos de esos tránsitos en donde efectivamente la danza se convirtió en un escenario de formación artística en aquel lugar donde nadie esperaba que ocurriera, es decir, en una escuela pública. Y ese joven, cuando me dijo qué significaba para él bailar, lo que me dijo fue: danzar es hacer vida. Y yo creo que hacer vida es precisamente lo que la danza nos está permitiendo hoy
recobrar en este libro. Estamos hablando de un taller coreográfico que le debemos efectivamente al empeño, a la disciplina, al coraje, al arrojo y a la decisión de una gran maestra coreógrafa, en verdad, Gloria Contreras, a quien le debemos el reconocimiento pleno y eterno de una labor que realizó a lo largo de tanto tiempo contra viento y marea. Sí, hay que hacerle ese reconocimiento porque lo hizo en un tiempo difícil, Y fíjense, una mujer tan inteligente, brillante y comprometida, entendió que la danza tenía que surgir, emerger prácticamente como parte de un intenso movimiento artístico y cultural. Y eso la llevó a ser una de las pioneras en fortalecer la relación de la danza con las artes plásticas, con la música, con la poesía, con la literatura. Es decir, desde sus inicios colocó la danza en ese diálogo permanente que significa generar estas gramáticas, estos nuevos lenguajes que se van construyendo cada vez en el espacio, en el escenario y en todos los lugares donde la danza ocurre, pero lo hizo desde el primer momento en ese diálogo de un movimiento artístico y cultural que significó colocar al taller coreográfico justo en ese sentido de taller, de producción, de exploración, de investigación, de aquello que significaba además la individualidad de cada bailarín, de cada bailarina, de cada coreógrafo, de cada persona que se fue involucrando durante este proceso. Y creo que el hecho de que este libro esté hoy aquí nos da la pauta para seguir escudriñando mucho de ese aporte que el taller coreográfico de la UNAM ha venido haciendo en la generación de una cultura dancística amplia, en el hecho de saber que la danza no es para unos cuantos, sino que la danza efectivamente requiere mucha disciplina, pasión, investigación rigurosa, artística, pero también es un lugar de encuentro, es un lugar de diálogo, es un lugar donde podemos entendernos como seres humanos desde la emoción, desde el corazón y desde ese latir que significa el cuerpo en movimiento. También me gustaría decir que le debemos al taller coreográfico de la UNAM, y hay una reflexión muy amplia en este libro, todos los tránsitos por las vertientes estilísticas de la danza, porque el taller coreográfico lo ha hecho sin prejuicio. Y eso es algo muy, muy importante. No ha habido un solo tema que el taller coreográfico no aborde, respondiendo incluso a momentos críticos de la vida social, respondiendo efectivamente a un posicionamiento donde la Universidad Autónoma de México, la Universidad Nacional Autónoma de México está hablando desde la danza también y comprometiéndose con su tiempo. Por eso estoy profundamente agradecida de que me haya invitado Diego a ser parte de esa reflexión y un poco a dejar una viñeta escrita, porque el texto no es más que eso, es una ligera viñeta que trata de rendir homenaje a quienes han hecho el taller coreográfico de la UNAM una realidad y a quienes le siguen dando vida. Me siento sumamente orgullosa de estar aquí junto a mi querido Gregorio Luque, porque además él es parte de esta historia, es parte de esta memoria, y sé que lo ha hecho también desde sus propios tránsitos, comprometido con muchísimos procesos dentro y fuera del país, pero la impronta que ha dejado en este taller coreográfico de la UNAM es algo que le agradecemos todas y todos desde siempre. Muchas gracias, Gregorio. Sí, muchas gracias. Y Sergio Zurita, pues efectivamente lo seguimos como gran dramaturgo, comunicador que es, y sabemos que su compromiso con este taller coreográfico también es grande. Muchas gracias, Diego. Felicidades por la aparición de este libro y no dejen de buscarlo. Si está al alcance de todas y de todos a través de una serie de dinámicas de implicación, búsquenlo doblemente, porque van a tener dos ganancias, van a estar implicados con el taller coreográfico y van a tener el libro. Gracias. Muchas gracias, doctora.
Mi querido Sergio fue a una de mis primeras funciones de danza cuando yo iniciaba como coreógrafo, justo aquí en la sala Miguel Covarrubias. Y me habló y me dijo, me conmovió a las lágrimas, la danza me hace llorar, me conmueve muchísimo. Y entonces cuando pensé en quién me podía acompañar a presentar este libro, pensé en Sergio, porque una persona así de sensible y además de elocuente iba a hacer un trabajo extraordinario. Y me dice, no, pero ¿yo qué voy a decir? Le dije, no, lo que siempre dices, o sea, por favor, ven. Y la verdad es que Gabriel Pascal te convenció. Y le dije a Gabriel, dile que por favor, que va a ser un honor para mí, que me encantaría. Así que le doy la palabra a mi querido Sergio. Muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Es un honor estar con las personas que están aquí al lado de mí. En primera quisiera aclarar una cosa, no dejen que mi físico los engañe, no soy bailarín profesional, no lo soy. De hecho, ya hablando en serio, odio bailar. No odio bailar, detesto bailar. Si de pronto llegaran un par de narcos y me dijeran, ¿qué prefieres? ¿Bailar el guapango de Moncayo, como Dios te dé a entender, o que te pongamos una calentadita? Yo preguntaría, ¿la calentadita me va a dejar marcas permanentes? Es decir, ¿voy a renguear toda mi vida? ¿Voy a orinar sangre siempre? Y si me dijeran, no, ok, entonces la calentadita. Esto es muy extraño porque, en efecto, cuando me ha tocado ver ciertos espectáculos de danza, como aquel que vi de Diego, lloro. Y cada vez que voy a una función del taller coreográfico de la UNAM, lloro. Hay algo ahí que me conmueve, y siempre había querido descubrir qué era. Y de pronto me invita Diego a presentar el libro y dije, tal vez en el libro está la respuesta, y parte de la respuesta sí está ahí. La maestra Gloria Contreras, que por cierto, en el artículo escrito por el maestro Luque, que son muchas citas de la maestra nunca, es increíblemente económica en su manera de expresarse, y no dice una sola palabra que esté de sobra, pero ella dice, permítanme. No, aquí la hago, creo. A los 12 años de edad, la maestra Gloria Contreras descubrió, y esto lo dice en el artículo del maestro Luque, que su misión era llevar el arte al ser humano para apoyar su yo, y hacerlo más fuerte. Eligió la palabra yo, y no es una ocurrencia, ni está elegida de manera arbitraria. Voy a tomar otra cita es la maestra Gloria Contreras hablando. Viene en el artículo del maestro Luque, dice, un bailarín artista es aquel que está en pleno dominio del yo, que puede usarlo como colaborador total en el producto artístico, porque ha dominado en la danza su propia vanidad y sus fuerzas destructivas, aquel que es absolutamente sincero con la vida y por lo tanto lo es en la danza. Busco a un bailarín que use la técnica para liberar el cuerpo, para convertirla en instrumento proyector del alma. Bien, aquí la maestra está hablando del yo. Me regreso un poco en el tiempo, cuando de pronto estaba tratando de descifrar el misterio de por qué lloro cada vez que vengo al taller coreográfico. De repente pues, elaboré varias hipótesis. La primera es, como me dijo alguna vez un psiquiatra, tú vives de las cejas para arriba.
has ejercitado tu mente hasta cierto punto, pero tu cuerpo lo tienes olvidado. Y de pronto dije, claro, y entonces ver esos cuerpos entrenados y hermosos me recuerda la miseria de mi propio cuerpo, y eso es lo que me hace llorar. Pero no es una respuesta que me satisfaga del todo. Luego la maestra, en algún otro pasaje del artículo del maestro Luque, dice que el bailarín no debe perder su individualidad. Y eso es algo que siempre me ha llamado la atención de las coreografías del taller coreográfico de la UNAM. Es decir, no es que estén no coordinados, están coordinadísimos a la hora de bailar, pero no son como máquinas, o sea, no son como robots que se mueven así, porque todos tienen una individualidad, y la palabra colectivo siempre me saca ronchas. No es que cuando no es que cuando haya 6 bailarines en escena de pronto colectivamente estén haciendo algo, no, los 6 están haciendo la misma cosa, pero desde su individualidad. Entonces, si no es la colectividad de esto lo que me conmueve, ¿qué es? Y el otro día me cayó la respuesta, como pasa en las novelas de misterio, por casualidad. Estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo a Joseph Campbell, el autor de El héroe de las 1000 caras, que dice que en todas las civilizaciones existen los mismos mitos. En todas hay un diluvio universal, en todas hay un héroe que nace de una virgen y que luego muere. En todas pasan estas cosas. Y Joseph Campbell habla de una cueva que está en una isla en la costa de Bombay. Es una cueva que apenas puede uno entrar, hay como que agacharse. Y además, bueno, viene uno de la luz tremenda de la India, de la luz del sol. Se mete uno y bueno, primero estás ciego en lo que se acostumbran tus ojos, pero cuando tus ojos se acostumbran a ver en la oscuridad y avanzas lentamente, descubres que al fondo hay una escultura de 6 metros de alto y 6 metros de ancho, que tiene al centro un rostro mirando hacia el frente y 2 rostros mirando hacia los lados. Vamos a suponer que Diego es el rostro que está al centro y está mirando hacia el frente, y los otros están así. Y la maestra, si volteara para allá, así están. El doctor Campbell explica, la máscara que está, porque le llama máscara, la máscara que está viéndonos de frente es la máscara de Dios. Y las otras 2 máscaras representan lo femenino y lo masculino. Es decir, en lo divino, en la trascendencia, todo es la misma cosa. Cuando descendemos a otro plano de realidad, y digo descender porque es inferior, empieza este juego de contrarios, el bien contra el mal, negro contra blanco, naturaleza contra civilización, etcétera, etcétera. Y nosotros vivimos en ese mundo de contrarios. Y por supuesto que quienes tenemos conciencia nos vamos del lado de lo bueno. Pero si pudiéramos ascender a un plano más alto, nos daríamos cuenta de que hay una armonía universal. Esta armonía universal, en la leyenda de Adán y Eva, se rompe cuando prueban la fruta del árbol del conocimiento. En ese momento se dan cuenta de que son distintos, se dan vergüenza, se convierten en humanos, son expulsados de la divinidad y de la trascendencia, y son seres humanos como lo somos nosotros. El taller coreográfico de la UNAM, la maestra Gloria Contreras y este hombre, Diego Vázquez,
cuando están en escena, me regresan a esa trascendencia. Eso es lo que ocurre. Momentáneamente estoy por encima del plano de lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito. Estoy por encima de ello. Y lo que percibo cuando lloro es la armonía de lo eterno. Y esas son las grandes coreografías de la maestra Gloria Contreras, y esos son las magníficas coreografías de Diego, y esos son esos cuerpos hermosos, espectaculares, individuales, que están en el escenario. Me eleva. Y bueno, dicen que nombre es destino. En esa cueva, la máscara del centro es la Gloria, y las otras dos son Contreras. Gracias. Wow. Muchísimas gracias, Sergio. Dejo la palabra a mi querido Gregorio Luque. ¿Quieres este? Aquí está listo. Bueno. Pues hoy es uno de los grandes días. No tengo palabras para reconocer a la UNAM, a su coordinación de difusión cultural y sobre todo al taller coreográfico de la UNAM y su director Diego Vázquez por este espléndido volumen. La danza es la más efímera de las artes y Gloria Contreras estuvo siempre consciente de esto. Por eso es que a los 5 años publicó un libro y a los 20 otro, a los 30 y a los 40, además de estimular la publicación de muchos otros textos para documentar la danza. Este libro la documenta, pero además, por primera vez, incorpora cientos de fotos a color. Desde luego que no soy un observador neutral, pero en mi opinión, este es el libro de danza más bello que se ha publicado en la historia de México. Como diría el crítico Manuel Blanco, el taller coreográfico de la UNAM ha logrado lo más difícil, que es crear un repertorio y un público. Representa una nueva tradición en la danza. Y a mí me tocó ver esta tradición en 2 momentos muy especiales. Recuerdo en el 2011, en el Festival Mundial de Ballet en Miami, donde invitaron a todos los clásicos del ballet. Ahí estaba el Cisne Negro, Paquita, la Sílfides, y estaban también los 4 bailarines mexicanos interpretando Huapango. Se robaron la ovación de la noche, desde luego, pero después al final, cuando salieron todos ellos, y vi ahí entre el Corsario, el Paquita, y estos 4 bailarines mexicanos con sus mallas negras y sus petos de color, eran desde un punto de vista simbólico y real la representación de que México ocupa un lugar en la danza del mundo. El siguiente momento fue durante la pandemia, cuando Diego Vázquez hizo una serie magnífica de entrevistas con bailarines del taller coreográfico de la UNAM, de todas las épocas. Estamos hablando de 50 años de tiempo. Y sin embargo, al verlos,
había algo que todos tenían en común, una manera de hablar, una manera de ver a la danza, una manera de valorarla. Y me di cuenta de que pertenecíamos no solo a una escuela dancística, sino también a una escuela de pensamiento. Entonces, en estos momentos, vale la pena recordar la convocatoria inicial que hizo Gloria Contreras para formar la compañía y que hoy es tan válida como hace 53 años. Dijo: he reunido en el taller coreográfico de la UNAM a un grupo de bailarines que, como yo, creen en la danza como un medio de comunicación. Para nosotros, la danza es más que una profesión, es un medio de vida que enseña a comprenderla. Y esa vocación sigue viva. Desde un punto de vista técnico, el taller se ha propuesto la creación de un bailarín total, formado rigurosamente en la técnica clásica, pero con una posición ante la vida que nos recuerda los postulados de la danza moderna, y también con una visión de la danza social, porque al mismo tiempo que Gloria estudiaba ballet con Madame Dambré, iban los tres danzantes a bailar mambo y cha-cha-cha, y en Nueva York se iba al Palladium y en Río los carnavales, y a las bailarinas que llegaban al taller así con sus posiciones perfectas, lo primero que las hacía era mandarlas al California Dancing Club para que se soltaran, para que aprendieran a firmarse. Y en términos de la coreografía, bueno, pues Gloria es discípula de Balanchín. Balanchín es un hombre que fue tuberculoso, perdió un pulmón y la gente no pensó que iba a tener la estamina para dedicarse a la danza. Entonces estudió música y después aprendió que hay que estudiar música. Y entonces le dijo a Gloria: lo primero que tienes que hacer es entender la partitura musical como si fueras un director de orquesta. Y este conocimiento lo tienes que transmitir a los bailarines para que no bailen de la misma manera a Bach o a Stravinsky. Después, tienes que ser culta. El bailarín tiene que estar en contacto con lo que pasa en el mundo. Y cuando danzas, debes entrar en un trance que te permita reflejar la realidad a tu alrededor. Es así como surgieron obras como Opus 32, denunciando la masacre de Tlatelolco, o Vitalitas, el peligro de una guerra nuclear, o más recientemente su consagración de la primavera, que nos habla del resurgimiento del México bronco, del México violento. En cuanto a la relación con el público, el taller coreográfico de la UNAM cambia totalmente los esquemas en México. Dice: nosotros tenemos que dar temporadas largas, cambiando programa cada semana. Para eso el bailarín tiene que memorizar 80, 100 obras, lo cual es una hazaña. Para que podamos cambiar de programa cada semana, tenemos que ser consistentes en teatros, en horarios, y que los boletos sean accesibles para que la gente pueda volver y podamos formar una cultura dancística. Y me da mucho gusto venir al taller coreográfico de la UNAM y encontrar personas que primera vez asistieron como niños y que ahora traen a sus nietos. Y esto también sigue adelante. Pero quisiera concluir con una idea que expresó espléndidamente mi colega en cuanto a la idea de que el bailarín es un artista. Y entonces hay muchas compañías que buscan la uniformidad, escogen a bailarines que tengan exactamente la misma estatura, la misma posición, el mismo perfil. A mí me interesa la diversidad de los bailarines, lo que los hace singulares. De allí la convicción de que entre más plena sea la vida del bailarín, mayores también serán sus posibilidades expresivas. Por eso, a diferencia de muchas compañías,
y esto es algo que también se mantiene, en el taller nunca se ha inhibido la maternidad de las bailarinas. Y de allí a un concepto distinto de la belleza en la danza. La belleza, diría Gloria Contreras, depende no solo de aspectos físicos, sino también del carácter y la expresividad del bailarín. La belleza que a mí me interesa no es aquella que se hereda genéticamente, sino la que se construye, la que es fruto de la voluntad, el talento y la inteligencia. Me interesa el uso ritual y catártico de la danza. Danzar es limpiar el cuerpo y el alma. Danzar es encontrarse, decir quién es uno. Es renacer al rehacer el cuerpo. Es llenar con nuestro yo el yo de otros. Danzar es amar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gregorio. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, querido Sergio. Este libro es un libro que puede ser leído de muchas maneras, como Rayuela de Cortázar. Pueden empezarlo donde quieran, a la mitad, al inicio, desde el final, pero está ideado para que cada una de las décadas esté enmarcada por 2 artículos. Entonces van a encontrar las 5 décadas y siempre va a haber 2 articulistas entre cada década. Y de esta manera ustedes pueden tener un viaje coreografiado. Otra de los puntos importantes de esta curaduría es que la selección de las fotografías marcan un antes y un después. En la misma página, por lo general, van a encontrar fotos de un ballet, de una coreografía, con fotografías que datan de, vamos a suponer, de los 70, con una fotografía en blanco y negro, e inmediatamente en la siguiente página, si no el mismo momento coreográfico, la misma coreografía, pero con bailarines de la actualidad. Entonces, eso que nos hace viajar en el tiempo, tener este viaje coreografiado en papel y ver el paso no solamente de los años, sino de las generaciones y generaciones de artistas y de bailarines que han pasado por el taller coreográfico de la UNAM, que como su nombre lo dice, es un centro de creación desde la universidad para todo México, donde se convergen no solamente coreógrafos y bailarines, sino también, como decía la doctora, escenógrafos que son pintores, escultores, músicos también, muchas composiciones originales creadas para ballets que se han hecho en el taller coreográfico, aún en la actualidad. Y logramos al cierre, justo antes del cierre de esta edición, logramos meter fotografías todavía del 2022, creaciones que se hicieron todavía el año pasado. Entonces, es un documento valiosísimo para la universidad, para el taller coreográfico, pero para todos los amantes de la danza. Para terminar esta mesa, como se los dije, hay una dinámica. Entonces, abajo de sus asientos, al azar, hay una tarjetita. Si ustedes tienen una tarjetita, van a tener un ejemplar. ¿Ok? Y entonces, este ejemplar eso es, guárdenlo, muy bien. Y ese ejemplar va a estar firmado por los que integramos esta presentación, este panel para esta presentación, y van a pasar por esa tarjetita a las aquí atrás, pero van a tener que esperarnos un segundito porque faltamos de firmar unos cuantos libros, ¿ok? Pero ténganos paciencia, pero lo vamos a hacer en un momentito para poder dejar este foro. Mientras tanto, no sé si quisieran concluir con algo, quisieran decir algo más, o podemos... tenemos 2 minutos, así que una pregunta que quisieran hacer del público. Sí, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Pues más que una pregunta, es un agradecimiento a Gregorio, a Lorena, a la maestra Contreras, a todos los colaboradores del taller coreográfico, a ustedes, a Diego. Bueno, tengo el honor
de haber sido una de las primeras alumnas del primer seminario del taller coreográfico en los años 73, 74. Para mí fue un honor ser alumna de la maestra Contreras y tomé como técnica para mi vida la contrología. Actualmente todavía doy clases en los talleres recreativos de contrología y a mi taller le puse contrología y danza creativa, pero trabajo dando las clases desde el 2003 a la fecha. Tengo 20 años dando contrología aquí en la UNAM. Para mí la contrología es una forma para entrenar el cuerpo para bailar, pero es una forma de vida, una forma que unifica el cuerpo, la mente, el alma, para trascender hacia el espíritu y comprender la danza desde el fondo del corazón. Y bueno, muchas gracias a todos y a la maestra Contreras. Y gracias a los alumnos míos, aquí tengo 2 alumnas, gracias a todos. Soy Patricia Aide. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, haber asistido a esta presentación de este libro. Y como usted que acaba de hablar, son muchísimas las generaciones y generaciones de personas y de universitarios que han sido contagiados y contagiadas de la danza a través del taller coreográfico, principalmente de la labor de la maestra Gloria Contreras. Yo soy ejemplo de ello. Mi padre, de Matehuala, San Luis Potosí, llega a la Ciudad de México sin saber nada de danza más que la danza folclórica. Se enamora de la danza al entrar a la Facultad de Química, aquí en UNAM. Iba a arquitectura todos los viernes y cuando mi hermana y yo éramos pequeños nos traía aquí a la Covarrubias y así nació nuestro amor por la danza. Y como yo, hay muchísimos ejemplos, el de usted. Así que este también es parte de ese caminar en la danza y de ese amor que permea generaciones y generaciones. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.